Me llamo Eladio, y tengo 78 inviernos en los huesos. Lo sé porque los cuento por el frío que se me mete en los dedos cuando ya no puedo agarrar bien la taza de té por las mañanas. No necesito calendarios para saber cuánto tiempo ha pasado. Mi cuerpo me lo recuerda cada día. Vivo solo, en una casita al borde del cerro, donde el viento parece hablar más que las personas. Aquí, entre libros polvorientos, fotografías sepia y un reloj que hace tic-tac, como si le doliera seguir marcando el tiempo, he aprendido a hacer las paces con el silencio, aunque a veces, cuando el sol cae y la luz se cuela por las cortinas, ese silencio me grita nombres que ya nadie pronuncia. Tuve 3 hijos. Bueno, 2 me quedan vivos, pero decir «tengo» ya no me sale natural, porque una cosa es tener hijos, y otra muy distinta es que ellos te tengan a ti en el corazón. Mis hijos no me hablan. Hace casi 12 años que no me visitan, ni en Navidad ni en mi cumpleaños, ni siquiera cuando me ingresaron por una caída en el patio. Me enteré por vecinos de que tengo nietos. 3. Nunca los vi. Nunca oí sus voces. Nunca los abracé. Y no fue porque no lo intenté. Recuerdo una tarde de otoño, hace ya muchos años, cuando el árbol de la entrada se vestía de amarillo y yo llevé un regalo a la casa de mi hija. Era un osito de trapo, hecho por mis manos con botones viejos por ojos. Golpeé la puerta. Escuché risas de niños dentro. Sentí una emoción tan fuerte que tuve que apretarme el pecho con la mano. Pero cuando se abrió la puerta, fue mi yerno el que salió. Y su cara decía todo lo que sus palabras no dijeron. No es buen momento, Eladio. Mejor vete. Ni siquiera me miró a los ojos. El osito quedó en el suelo, junto al felpudo. No lo recogió. Cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera que los niños oyeran que el rechazo también tiene sonido. A partir de ese día dejé de golpear puertas, porque entendí que hay rechazos que no necesitan palabras para doler. Uno siente cuando ya no lo quieren, como se siente el frío cuando la manta no alcanza. Siempre me pregunté por qué me alejaron así. ¿Qué hice tan mal? ¿Qué palabra dicha o gesto incomprendido convirtió mi amor de padre en algo digno de olvido? Pero por más que revivo mis pasos, por más que me culpo en noches largas y amargas, no encuentro un crimen tan grave que justifique un castigo tan largo. Sé que no fui un padre perfecto. A veces fui duro, otras, distante. La vida no me enseñó a ser tierno. Me enseñó a sobrevivir. Perdí a mi esposa muy joven y tuve que criar solo a mis 3 hijos. Trabajé en el puerto, bajo lluvia, bajo sol, con las manos partidas y la espalda rota. Ellos tenían techo, comida y escuela. Pero yo me olvidé de reír, de contar cuentos, de escuchar sus miedos. Me olvidé de ser padre quizás. Y ahora ellos se olvidaron de mí. Lo que mis hijos no saben, y quizás por eso me alejaron, es que yo guardo un secreto, uno que podría cambiarlo todo, uno que no conté porque me parecía que ya era tarde. Pero resulta que los secretos, como las semillas, germinan cuando menos lo esperas. Hace unos meses, alguien llamó a mi puerta. Pensé que era el cartero, o tal vez algún curioso buscando el camino al pueblo, pero era mi nieta. Se llama Azucena. Nunca olvidaré sus ojos, porque eran los mismos que tenía mi hija cuando era niña. Sostenía una hoja en la mano. Era un testamento, el mío. Y fue entonces, solo entonces, cuando la familia que me había olvidado quiso recordarme. Pero no sabían que yo también había cambiado, y que ya no era el mismo viejo que un día suplicó amor en la puerta cerrada de su hija. Ahora era otra cosa, alguien que aprendió a amar en silencio, a perdonar en soledad, y a vivir con el corazón roto, pero erguido. Y esta es mi historia. Azucena se quedó de pie en el umbral de mi puerta como si no supiera si debía entrar o huir. Yo también me quedé quieto. No por sorpresa, sino porque tenía miedo de romper el hechizo. Porque verla allí, con su cara de porcelana y su cabello recogido igual que su madre cuando tenía su edad, era como mirar un fantasma que me traía recuerdos que creía enterrados. ¿Usted es Eladio? ¿Eladio Mendoza? Me preguntó con una voz que temblaba. Lo fui, o eso creo, le respondí, sin quitar la vista de su rostro. Ella sonrió, pero su sonrisa era más de nervios que de ternura. Me extendió la hoja.
Un sobre manila, arrugado por los bordes. Lo tomé sin abrirlo. No hacía falta leerlo. Sabía lo que era. El abogado ya me había advertido que la familia finalmente había reaccionado al testamento. Verás, hace un par de años me acerqué a un viejo notario del pueblo y redacté el documento que, sin yo saberlo, despertaría más interés que mi propia existencia. Como no tengo pareja, ni amigos cercanos, ni parientes vivos aparte de mis hijos, dejé todo. Mi casa, mis tierras, unos ahorros que logré juntar con años de esfuerzo, a nombre de quien quisiera buscarme sin que yo lo pidiera. No el que viniera por lo que tengo, sino el que viniera por lo que soy. Azucena fue la primera. Me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si le costara creer que ese anciano desaliñado, con el chaleco lleno de remiendos y las uñas negras de tierra, fuera parte de su historia, parte de su sangre. ¿Quieres pasar? Le ofrecí corriéndome hacia un lado. No sé si debería. Mamá no quería. Se detuvo a mitad de frase. Tragó saliva. Se notaba que llevaba ensayando ese diálogo desde hacía días. Ella no sabe que estoy aquí. Nadie lo sabe. Entonces sí, me estremecí, porque entendí que no venía por instrucción de su madre. No venía a jugar un papel. Venía por su cuenta, por voluntad. Y eso me rompió un poco por dentro. ¿Y por qué viniste? Le pregunté mientras preparaba una infusión, el único gesto de hospitalidad que aún recuerdo. Porque quería saber por qué mamá, por qué todos, hablan tan mal de usted. La taza me tembló en la mano. No por la pregunta, sino porque ya había aprendido a vivir sin saber la respuesta. O al menos, sin buscarla. Me senté frente a ella y la miré con sinceridad. Porque a veces el dolor no se hereda, se fabrica. Azucena frunció el ceño, como quien quiere entender, pero aún no tiene suficientes heridas propias para hacerlo. Le conté poco. No era momento para abrir todos los cajones de la memoria. Solo le dije que su madre, mi hija, creció en una casa sin risas. Que yo hice lo mejor que supe, pero eso no siempre fue suficiente. Que no supe consolarla cuando más lo necesitó. Que fallé más por ignorancia que por maldad. Y que a veces los hijos no perdonan los errores que no comprenden. Ella me escuchó, y por primera vez en años, sentí que mi voz no rebotaba en paredes vacías. Sentí que alguien la guardaba, que alguien me veía, que alguien me reconocía. Nos quedamos un buen rato en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj heredado de mi padre, hasta que ella dijo algo que me golpeó. ¿Sabe qué me dijo mamá una vez? Que usted había elegido el dinero en vez de su familia, que cuando murió la abuela, usted no lloró, solo preguntó por los papeles de la casa. Me mordí el labio, porque esa mentira llevaba tanto tiempo viva que ya se había vuelto verdad para todos, pero no para mí. ¿Y tú? Le dije. ¿Tú qué crees? Me miró largo rato, y al final bajó la cabeza. Yo no sé qué creer, pero no me pareces un monstruo. Y con eso, bastó. Azucena se fue esa tarde, pero prometió volver, y lo hizo. 2 días después, luego una semana más tarde, traía galletas, me mostraba fotos del colegio, me hablaba de libros, de canciones, de sueños. Se convirtió en una visita habitual, y yo me atreví a sonreír de nuevo. Pero nada permanece secreto por mucho tiempo en una familia que teme perder lo que nunca valoró. Y cuando mi hijo se enteró de que Azucena me visitaba, la tormenta comenzó. El interés por mi testamento se convirtió en una súbita preocupación por mi salud, por mi bienestar. De repente, los que no querían que conociera a mis nietos, aparecieron con sonrisas y abrazos falsos, como si los años de abandono pudieran borrarse con un almuerzo de domingo. Pero lo que no sabían es que yo ya no era el mismo, y lo que ellos aún ignoraban era que el testamento tenía una cláusula, una que nadie esperaría. Yo sabía que el testamento iba a despertar fantasmas. Los conozco bien. Caminan como personas, pero huelen a intereses. Por eso, cuando redacté ese documento, pedí algo muy específico. El notario me miró con extrañeza, como si no entendiera por qué un viejo campesino, con una pensión ridícula y una casa llena de humedad, querría proteger algo tan modesto con tanta vehemencia. Pero lo hice, porque no era la casa, no era la tierra, no era el dinero guardado en un sobre bajo una baldosa del dormitorio. Era mi dignidad,
Mi última palabra. Mi pequeño acto de justicia. La cláusula decía lo siguiente: ninguno de mis bienes será entregado a quien no haya compartido, al menos, 30 días de su vida conmigo, bajo el mismo techo, en los últimos 5 años de mi existencia. No busco compañía obligada sino verdad en la cercanía. Solo quien haya mirado mis ojos sin urgencia ni intereses, podrá heredar lo que dejo tras mi partida. La escribí con mano temblorosa, pero el alma firme. No era una trampa, era una prueba. Una forma de asegurarme de que mi memoria no fuera utilizada como llave para una caja fuerte, sino como semilla para vínculos verdaderos. Y cuando mis hijos lo supieron, el teatro comenzó. Mi hijo mayor, Elías. Sí, ese fue su nombre, aunque hace años lo dejé de pronunciar con afecto. Llegó a casa con un bolso en la mano, y una sonrisa de esas que uno aprende a desconfiar. No tocó la puerta. Entró como si aún fuera suya. Papá, me dijeron que estás algo débil. Pensé que tal vez necesitabas ayuda. Podría quedarme unos días. Cocinarte algo, arreglar la cerca. ¿La misma cerca que ignoraste por 12 años? Le pregunté sin moverme de la silla. Él bajó la mirada apenas un segundo, lo justo para simular vergüenza. Luego habló con voz ensayada. La familia es lo más importante, papá. A veces uno se pierde en el camino, pero siempre se puede volver. Lo miré largo rato. No le respondí. Solo me levanté y le señalé la habitación del fondo, la que alguna vez fue suya. No por debilidad, sino por curiosidad. Quería ver cuánto tiempo duraba el teatro. Duró exactamente 5 días. Ni uno más. Elías no soportó mi silencio, ni mi rutina, ni mis preguntas incómodas durante la cena. ¿Recuerdas cómo lloraste cuando se fue tu madre? ¿O también borraste eso? ¿Tú recuerdas cómo dejaste de llamarme después? Respondí. Esa noche hizo su maleta. No dijo adiós. Solo dejó la puerta abierta al salir, como si su ausencia quisiera gritar más que sus palabras. Mi hija, Zoraida, intentó una estrategia distinta. Me mandó cartas, luego una videollamada. Me habló con dulzura, con nostalgia inventada. Papá, ¿por qué no me invitaste nunca más? ¿Por qué dejaste de buscarme? Casi me trago la culpa como un anzuelo, pero recordé las veces que fui a su casa y esperé en el auto bajo la lluvia, con los ojos fijos en la ventana, sin que nadie bajara a verme, porque uno se cansa de mendigar amor, y porque a veces, hija, la dignidad también envejece, pero no muere. Azucena seguía viniendo. No le importaban los bienes. Me traía fotos de sus dibujos. A veces me leía poemas. A veces lloraba sin motivo, o tal vez con todos los motivos acumulados. Abuelo, me dijo una noche, mientras mirábamos juntos una vieja cinta de Super 8. Tú no eres como dicen. ¿Y cómo dicen que soy? Un hombre seco, rencoroso, frío. Pero tú lloras viendo películas. Tú cuidas las plantas como si fueran niños. Tú hablas con las estrellas antes de dormir. Sonreí. Y ahí entendí algo. No necesitaba que mis hijos me perdonaran. No necesitaba herederos. Necesitaba testigos de quién fui realmente. No la versión contada por el rencor, sino la escrita por los actos pequeños, por las manos callosas que un día tejieron un osito de trapo y lo dejaron a los pies de una puerta cerrada. Las semanas pasaron. Azucena comenzó a quedarse los fines de semana. Me ayudaba con el huerto. Aprendió a preparar pan de anís, como el que hacía su abuela. Se sentaba conmigo a escuchar viejas grabaciones en cassettes donde su madre, de niña, cantaba inventando palabras. Ella no lo sabía, pero con cada gesto, estaba cumpliendo la cláusula. Estaba ganándose algo más que una herencia. Se estaba ganando mi alma. Pero la paz duró poco. Un día, mientras barría el patio, la vi llegar con los ojos llenos de angustia. Abuelo, mamá me prohibió volver. Dijo que si seguía viniendo me sacaría del colegio privado. Que tú solo me estás manipulando por dinero. La sangre me ardió. No por mí, por ella. ¿Y tú qué piensas, Azucena? Me abrazó sin decir nada. Y ese abrazo me respondió todo. Pero no podía permitir que una niña pagara el precio de una guerra que no comenzó. Así que decidí hacer algo que cambiaría el curso de todo. Y fue entonces cuando revelé mi verdadero secreto. Aquella noche no dormí.
Me senté en el sillón que da a la ventana, ese viejo trono de madera que cruje con cada pensamiento. Afuera, la luna estaba entera, redonda como un recuerdo que no puedes romper. Azucena ya se había ido, y su ausencia pesaba más que su presencia. Pensé mucho, en ella, en Zoraida, en Elías, en lo que dejé de decir, en lo que nunca supieron. No era justo, ni para Azucena, ni para mí. Yo sabía que ese testamento, con su cláusula peculiar, podía protegerme de los cazadores de herencias, pero no bastaba, porque lo que mi hija decía de mí no era solo producto del abandono, sino de algo más profundo, de algo que nunca se atrevieron a preguntarme, y que yo tampoco supe explicar. Por eso decidí abrir la caja, la que guardo bajo la tabla suelta del armario, esa que nadie toca porque ni siquiera los ladrones imaginan que pueda contener algo de valor. La caja contenía mi secreto, unas cartas, fotografías en blanco y negro, y un sobre con un documento que cambió mi vida, y la de todos, hace más de 40 años. Yo no soy el padre biológico de Zoraida, ni de Elías, solo de Solimar, la menor, la única que murió joven, y la única que, aún en su corta vida, me dijo, «Te quiero», con verdad. Cuando mi esposa, Dalia, quedó embarazada por primera vez, ya estábamos casados hacía 5 años, y llevábamos 3 intentando concebir, pero no llegaba. Fuimos a médicos, a curanderos, a rezar. Nada. Hasta que ella llegó una noche con los ojos rojos y las manos temblando. «Eladio, estoy embarazada». Yo la abracé. Lloré. Salté como un niño. No pregunté nada, porque en ese momento, la felicidad no quería testigos ni explicaciones, pero con el tiempo las sospechas comenzaron a rozarme la piel como viento frío, porque Dalia comenzó a evitar mis miradas, porque el silencio creció, porque su sonrisa tenía grietas. Años después, cuando la enfermedad se la llevó, me dejó una carta, escrita con tinta azul y culpa vieja. «Eladio, sé que lo sabes. Sé que lo intuiste siempre. Zoraida no es tuya, y Elías tampoco, pero tú los criaste, los educaste, les diste lo que nadie más podría. No me juzgues con dureza. Yo estaba rota. Tú fuiste noble. Perdóname. Por todo». La leí en el entierro, y no lloré más. Se me secaron las lágrimas por años. Crié a mis hijos sabiendo que no eran míos de sangre, pero míos de amor. O eso quise creer. Nunca les dije, nunca les reclamé. Pensé que el tiempo haría su parte, que entenderían, que el amor vence al rencor, pero no fue así, porque ellos también sabían, tal vez no de boca de su madre, pero lo intuían, y crecieron con una mezcla de gratitud y resentimiento que nunca pudieron ordenar. Yo era el padre que no era, el hombre que los cuidó, pero cuya sangre no corría por sus venas, y eso los alejó más que cualquier error mío. Ese era mi secreto, y por eso redacté ese testamento, porque no tenía herederos, no realmente, solo historias rotas, y una nieta que, sin saberlo, había cruzado un puente que otros decidieron quemar. Pero esa noche entendí que no bastaba con castigar con silencios ni premiar con bienes. Había que hablar, había que mirar al pasado a los ojos, aunque doliera, aunque sangrara. Así que tomé las cartas, el documento de maternidad del hospital y la carta de Dalia, y los puse en un sobre. Decidí entregárselo a Zoraida, no para herirla, sino para liberarla, porque el odio más persistente es el que se alimenta de medias verdades, y tal vez, solo tal vez, la verdad podía cambiar algo. La cité en la plaza del pueblo. Le dije que quería darle algo importante. Aceptó, con esa voz helada que ya me era familiar. «No tengo mucho tiempo», me dijo al llegar, «pero dime lo que tengas que decir. Solo quiero darte esto». Le extendí el sobre. Ella lo tomó con duda. No lo abrió ahí. Me miró como si intentara encontrar rencor en mis ojos. «¿Qué contiene?» «La verdad, ni más ni menos». Zoraida se fue sin agradecer, pero se lo llevó, y eso bastaba. Los días siguientes fueron largos, silenciosos. No volvió a llamarme, pero Azucena sí, siempre, hasta que una mañana alguien tocó mi puerta, y esta vez no era mi nieta, era Zoraida. Tenía el rostro pálido, los ojos húmedos, el sobre en la mano. «Necesito hablar contigo»,
me dijo. Y lo que sucedió después, aún me cuesta creerlo. Zoraida no cruzaba el umbral de mi casa desde que tenía 18 años. Aquella vez se fue dando un portazo y gritando que yo no la entendía, que no era su verdadero padre, que solo era el hombre que vivía con su madre. Aquella frase me rompió el alma, pero la guardé. La archivé junto con tantas otras decepciones que uno entierra sin funeral, pero ahora estaba de nuevo allí, 40 años después, sosteniendo con ambas manos la verdad que su madre le había escondido, y que yo había decidido, por fin, compartir. La invité a pasar. Ella dudó, pero lo hizo. Caminó por la sala con pasos suaves, como si la casa misma la intimidara. Se detuvo frente a la vitrina donde aún conservo su primer dibujo. Un árbol torcido con raíces que parecen lágrimas. Lo hizo cuando tenía 6 años. Aún recuerdo que me dijo, es un árbol que quiere quedarse, pero todos lo jalan. Yo nunca entendí lo que quiso decir. Hasta ahora. Se sentó frente a mí. No hablaba. Solo miraba el sobre, lo abría, y lo cerraba con los dedos temblorosos. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó finalmente, con la voz más baja que un susurro. Desde el principio, respondí. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Respiré hondo. Me tomé mi tiempo, porque hay respuestas que no se pueden dar como si fueran recetas. Se dan desde el pecho, no desde la boca, porque tu madre me eligió para quedarme. Y yo te elegí a ti, todos los días, aunque tú no lo supieras. Ella apretó los labios, un nudo en la garganta, los ojos a punto de rendirse. ¿Y nunca me odiaste por no ser tu hija? Nunca. Me dolía no saber cómo llegar a ti, pero odiarte, jamás. Eso no entra en el corazón de un padre, aunque el mundo insista en decir lo contrario. Un silencio nos envolvió. Era espeso, denso, lleno de años, pero no incómodo. Era un silencio de comprensión, como si de repente estuviéramos los dos mirando la misma herida sin miedo. Mamá me dijo cosas horribles sobre ti, que eras frío, manipulador, egoísta, que solo pensabas en ti, y a veces lo fui. No te miento. Tu madre y yo veníamos de mundos distintos. Ella buscaba ternura y yo sabía sobrevivir, no amar con dulzura, pero te cuidé, a mi manera, tal vez insuficiente, tal vez torpe, pero nunca dejé de ser tu padre, aunque tú nunca me llamaras así. Zoraida comenzó a llorar. Y no eran lágrimas suaves, eran sollozos que vienen de un lugar profundo, de una niña rota que había aprendido a endurecerse demasiado temprano. Perdóname, dijo entre lágrimas. Perdóname por creerte menos, por juzgarte, por no querer entenderte. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Estaba helada, como si todo su cuerpo hubiera estado esperando esa redención durante décadas. No tienes que pedirme perdón. Yo también me equivoqué, nos fallamos, pero aún estamos aquí, tú y yo. Y eso, hija mía, también es un milagro. Cuando escuchó hija mía se quebró. Se aferró a mi pecho como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido con ese gesto. Y yo la abracé como cuando tenía fiebre y no podía dormir, y le cantaba bajito para que no tuviera miedo. Nos quedamos así un largo rato, dos almas mayores reencontrándose sin rencores, solo con cicatrices. Esa noche se quedó a cenar. Hicimos sopa de lentejas, como las de antes. Me preguntó por Solimar. Hablamos de su infancia, de su madre, de las pequeñas cosas que construyen una vida, una receta compartida, un abrazo a destiempo, una historia contada en la penumbra. Al final, antes de irse, me miró con una ternura que no le conocía. ¿Puedo volver, papá? Papá. Aquella palabra que había dejado de esperar, que creía enterrada. Esta siempre será tu casa, le dije, con una sonrisa que dolía por lo inédita. Pero yo sabía que no todo estaba resuelto, porque Elías aún no había aparecido, y porque el reloj de mi vida, aunque seguía latiendo, cada vez lo hacía más lento. Decidí entonces que antes de irme, debía dejar todo dicho, claro, cerrado, y la única manera de hacerlo era grabar un video, mi última carta, no escrita, sino hablada, no para buscar lástima, sino para dejar testimonio. Y lo hice. Esa grabación fue la que lo cambió todo. Fue una madrugada, esas en que el sueño no llega y la memoria te pide cuentas. Me levanté de la cama, encendí la lámpara de escritorio
Y saqué la vieja videocámara que me regaló Solimar antes de morir. Estaba polvorienta, pero aún funcionaba. Era una reliquia, como yo. Me senté frente a ella. Me miré por unos segundos en el visor. Mi rostro no era el del hombre que yo recordaba. Era el de alguien que había vivido mucho y hablado poco, con arrugas donde antes había silencio, y ojos cansados pero aún firmes. Presioné el botón rojo. La luz se encendió, y entonces hablé. Si estás viendo esto es porque yo ya no estoy, dije sin adornos. No porque quiera dramatizar, sino porque no quiero que esta verdad se pierda conmigo. Respiré hondo. El aire era espeso. Las palabras querían salir todas al mismo tiempo, como si supieran que ya no habría otra oportunidad. A mis hijos. Sí, sé que muchos años creyeron que los abandoné, que fui un padre ausente, frío, distante, que no los supe amar como merecían. Y es cierto, pero no porque no los amara, sino porque no sabía cómo, porque venía de un hogar donde los abrazos eran premios y las lágrimas, castigos, porque me hice hombre entre golpes y jornadas largas, porque aprendí a cuidar con comida caliente, no con palabras dulces. Me detuve un momento. Sentí que la voz se me quebraba, pero continué. Elías, tú eras el mayor, siempre esperando que yo fuera ejemplo. Nunca te dije que estaba orgulloso de ti, porque no sabía cómo se hacía eso. Lo estaba, aunque tú nunca lo notaras. Zoraida, tú fuiste luz en esta casa, y yo en mi torpeza la apagué muchas veces sin querer, pero cada vez que cantabas, que dibujabas, que soñabas, me recordabas a tu madre, y eso me llenaba el pecho, aunque no te lo dijera. Y a Solimar, ya nos veremos donde las almas no duelen. Lágrimas cayeron, no me las sequé, no las escondí, porque ya no tenía que fingir fortaleza. Ahora quiero contarles la verdad, la que sus madres no les dijeron, la que yo también callé por miedo a perderlos más de lo que ya me había perdido. Conté lo que ya sabemos, que no era su padre biológico, que aún así los crié como si lo fuera, que el amor que les di, aunque lleno de errores, fue real, que mi silencio no fue cobardía sino respeto, que preferí ser el malo antes que desenterrar dolores que sus madres no quisieron enfrentar. No busco disculpas, no quiero homenajes, solo quiero que entiendan que el amor no siempre viene con ternura, pero sí con presencia. Y yo estuve, tal vez mal, tal vez torpe, pero estuve. Hice una pausa, miré a la cámara, quise que mis ojos hablaran lo que mi boca ya no podía. Y a ti, Azucena, si ves esto, gracias, por buscarme cuando nadie más lo hizo, por ver en mí algo más que una historia vieja, por enseñarme que aún con el alma cansada, uno puede volver a amar. Tú no solo cumpliste la cláusula del testamento, cumpliste con algo mucho más valioso, me diste la oportunidad de no morir solo. Guardé silencio, respiré profundo, y antes de apagar la cámara, dije la última frase. Hay herencias que no se escriben en papeles, se escriben en la memoria de quienes nos recuerdan con compasión. Cerré la grabación, rebobiné, la guardé en una caja junto con una carta para el notario. Instrucciones claras, entregar el video solo después de mi muerte y solo a mis hijos y nietos. Sentí paz, una que no conocía desde hacía décadas. Pero la vida, como siempre, tiene su propio reloj. 2 semanas después, me desmayé en el huerto. El sol se volvió negro. La tierra se alejó de mis pies. Y desperté en una cama de hospital, con cables en el pecho y tubos en la nariz. Y lo primero que vi al abrir los ojos fue a Elías, sentado, llorando. Fue la pequeña Azucena quien rompió el cerco de silencio. Tenía apenas 5 años, pero la mirada de esa criatura parecía haber vivido siglos. Se me acercó una tarde cuando nadie más estaba en la sala, y con una voz apenas perceptible me preguntó, ¿tú eres el papá de mi mamá? Me tembló el alma. Asentí en silencio, mientras mis ojos se llenaban de agua. ¿Y por qué ella dice que tú hiciste algo muy malo? Me quedé sin palabras. ¿Cómo se responde a eso sin envenenar el corazón de un niño? La abracé con todo lo que tenía, con todos los años perdidos, con todos los besos que nunca le di a su madre, con todas las canciones de cuna que me prohibieron cantar. A veces, le dije, los adultos se lastiman entre ellos.
Y cuando no sanan sus heridas, esas heridas se convierten en palabras que duelen. No sé si entendió, pero me miró largo rato y me besó la mejilla. Ese gesto rompió algo dentro de mí, o tal vez lo reconstruyó. A partir de ese día, ella empezó a buscarme con la inocente terquedad de un cachorro. Se sentaba junto a mí en las tardes, me contaba cosas de la escuela, me mostraba dibujos, y lentamente fui conociendo también a los otros. Lautaro, de 7 años, con una pasión casi enfermiza por los dinosaurios, y Clara, la mayor, una niña de 9 años que parecía llevar el mundo en sus hombros, tan seria, tan desconfiada. Clara tardó más en acercarse. Era evidente que había escuchado demasiadas versiones deformadas sobre mí, pero yo no la presioné. Simplemente estaba ahí, como un árbol que espera la primavera. Pasaron semanas. Los niños iban y venían. Sus padres, sin embargo, me miraban como si yo fuera una estatua de otro siglo, antigua, rota, pero imposible de mover. Una noche, escuché una discusión en el pasillo. Las voces eran de Eliana y su esposo, una especie de sombra sin rostro que nunca me dirigió palabra. No quiero que los niños se encariñen con él. Después va a desaparecer como siempre. Él no desapareció. Lo echaron, respondió ella. Esa fue la primera vez que escuché a mi hija alzar la voz en mi defensa. Me dolió, y me llenó de algo parecido a la esperanza. En mi interior comenzaba a gestarse un sentimiento extraño, una mezcla de ternura y revancha, no contra ellos, sino contra el destino, como si mi alma dijera, aún no estoy vencido. Empecé a anotar pequeñas cosas en un cuaderno viejo que llevaba siempre conmigo. Escribía recuerdos, historias que me contaban los nietos, frases que escuchaba al pasar. Sentía que algo dentro de mí despertaba después de años de dormir. Pero todo dio un giro inesperado una mañana en la que Clara entró sola en la sala. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados y la mirada dura. Mi mamá llora por tu culpa. Dice que le robaste su infancia. Ese golpe fue directo al pecho. No pude negar nada. Solo bajé la mirada. ¿Es cierto?, insistió ella. Levanté la cabeza con toda la dignidad que me quedaba. Sí, le fallé, porque no supe cómo amar bien en aquel tiempo. Pero eso no significa que no la haya amado. Se quedó en silencio largo rato. Luego, casi susurrando, dijo, ella también me grita cuando está triste. A veces pienso que también me va a fallar. Ahí comprendí algo crucial. El dolor, cuando no se sana, se hereda como una maldición silenciosa. Le tomé la mano con suavidad. Tú no tienes la culpa de nada. Solo quiero que sepas que yo no voy a fallarte. Desde ese día Clara comenzó a quedarse más tiempo. Y yo comencé a sanar un poco más. Pero aún faltaba la parte más difícil, porque ellos aún no sabían la verdad, ni mis nietos, ni mis hijos. El secreto que yo había guardado durante más de 3 décadas. Un secreto que lo cambiaría todo. La tarde en que abrí aquella caja del altillo, mi corazón latía como el de un joven que está a punto de declararse por primera vez. No sabía qué me iba a encontrar. Hacía décadas que no revisaba aquellas cosas. El polvo cubría los recuerdos como una manta de olvido. Pero cuando la abrí, ahí estaban. Las cartas que le escribí a mi hijo cada año en su cumpleaños, incluso después de que se fue. Más de 20 sobres, todos con mi caligrafía temblorosa, conteniendo palabras que jamás se atrevieron a llegar a sus manos. Querido Elías, comenzaban muchos de ellos. Sí, Elías, mi hijo, un nombre fuerte, bíblico, como su madre quería. Es irónico que lo haya nombrado así, un profeta que hablaba con Dios, cuando el silencio entre nosotros fue la única constante durante años. Había también dibujos que me habían regalado mis alumnos cuando aún enseñaba literatura en el colegio. Poemas que escribí y nunca publiqué. Fotos. Una en particular me hizo temblar. Elías con apenas 7 años, subido a mis hombros, riéndose a carcajadas en el lago Mirasol. Era verano. Su madre nos tomó esa foto justo antes de que el viento comenzara a soplar más fuerte en nuestro matrimonio. Miré esa imagen largo rato. Las arrugas de mis dedos rozaron el papel como si pudiera acariciar su rostro otra vez. Y en ese momento, una idea comenzó a arder dentro de mí como un fósforo encendido. Yo no estaba muerto. Mi historia tampoco. Esa noche no dormí.
Me senté frente al viejo escritorio de roble, saqué una hoja de papel y comencé a escribir. No una carta, no, una crónica, un testimonio, un desahogo, un llamado, algo que quizás, algún día, mis nietos pudieran leer. Escribí sobre lo que sentí al ver a Elías cerrar la puerta de su vida, sobre cómo dolía ver pasar los años sin que nadie pronunciara mi nombre en voz alta, sobre el orgullo herido, sí, pero también sobre la compasión que uno aprende con el paso del tiempo, sobre la rabia de ver cómo los años nos roban las oportunidades que dejamos escapar por orgullo. Y escribí también sobre la ternura, porque sí, a pesar de todo, aún la sentía, por Elías, por esos dos niños que no me conocían pero que, de alguna manera, llevaban algo de mí en sus gestos, en su sangre. Pasé semanas escribiendo. Cada día, al amanecer, antes de que el pueblo despertara, me sentaba y dejaba que la pluma hablara por mí. Cuando terminé, tenía más de 200 páginas. No sabía qué hacer con ellas. Hasta que un antiguo alumno, Bruno, ahora periodista en una pequeña revista cultural, vino a verme. Había escuchado rumores de que yo seguía escribiendo. Le mostré el manuscrito sin demasiadas expectativas. Pensé que, a lo sumo, lo leería por cortesía. Pero 2 semanas después me llamó con la voz quebrada. Don Gaspar, esto tiene que publicarse. No es solo su historia, es la historia de todos los abuelos que aman en silencio. Acordamos publicarlo con un seudónimo, El Silencioso. No buscaba fama, solo quería que mi voz llegara a algún lugar, que mis palabras volaran por encima de los muros de orgullo que separaban a las familias. Lo que nunca imaginé es que esas palabras iban a llegar justo donde más dolía. Una tarde, meses después de la publicación, tocaron mi puerta. Era otoño. Las hojas secas bailaban en la vereda como testigos. Abrí, y ahí estaba él, Elías, con los ojos enrojecidos, el rostro más delgado y en sus manos, el libro, mi libro. No dijo nada al principio. Solo me miró, como si buscara algo en mi rostro. Luego, con voz temblorosa dijo, ¿por qué no me odiaste, papá? No supe qué responderle. Solo lo abracé, con fuerza, como si quisiéramos volver a ser el niño y el padre del lago Mirasol, y entonces supe que mi silencio había sido mi condena, pero mis palabras, esas habían sido mi redención. Los días que siguieron a aquella visita de Elías fueron como despertar de un largo invierno. Las palabras que finalmente cruzamos entre nosotros fueron pocas, pero cargadas de un significado que ningún tiempo pudo borrar. Fue como si, en ese abrazo, hubiéramos juntado todos los fragmentos rotos de nuestra historia. Con Elías empezamos a reconstruir una relación que parecía imposible. No fue fácil. Hubo momentos de silencio, miradas incómodas y preguntas sin respuesta, pero también hubo risas, esas pequeñas luces que parecen imposibles cuando hay tanto pasado oscuro, pero que iluminan más que cualquier sol. Lo más sorprendente fue cuando Azucena y Clara también comenzaron a acercarse. Parecían atreverse a descubrir a un abuelo que, durante tanto tiempo, había vivido en el limbo del olvido. Clara, que antes se mostraba tan distante y desconfiada, me sorprendió una tarde cuando me preguntó si podía acompañarme a cuidar el jardín. Esa simple petición abrió una puerta que pensé sellada para siempre. Mientras cavábamos la tierra y sembrábamos nuevas flores, Clara me contó sobre sus miedos, sus dudas y sus sueños. Fue en ese momento cuando entendí que la verdadera herencia que podía dejar no estaba en propiedades ni dinero, sino en tiempo y amor compartido. Poco a poco, la familia comenzó a recomponerse, no como antes, no con la ilusión de borrar el pasado, sino con la sabiduría de aceptar las heridas y aprender de ellas. Recuerdo una noche en que estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo una cena sencilla. Hubo risas, bromas, hasta alguna lágrima que no necesitó esconderse. En ese momento sentí que, por fin, habíamos encontrado un lugar donde pertenecer. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Todavía quedaban fantasmas que enfrentar. Mi ex esposa, Dalia, aunque ausente, seguía siendo una sombra que pesaba en nuestros corazones. Su recuerdo nos dolía, pero también nos unía. En el fondo, su secreto,
ese que tanto temimos revelar, nos permitió liberarnos de cadenas invisibles que nos mantenían separados. La lección que aprendí en ese proceso es que el perdón no es una concesión para quienes nos hirieron, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para poder seguir viviendo sin odio. Y así, en medio de ese renacer familiar, comprendí que la justicia silenciosa no siempre es venganza, sino el acto más noble de reconciliación. A medida que los días se iban acortando y mi cuerpo empezaba a sentir el peso del tiempo y las batallas libradas, una urgencia nueva crecía en mi pecho. La necesidad de dejarles algo más que recuerdos o bienes materiales a mis nietos. Quería dejarles un legado de verdad, un faro que los guiara en sus propias tormentas, cuando yo ya no estuviera para sostenerlos. No era un secreto que entre nosotros hubo heridas profundas, silencios largos y ausencias que marcaron como cicatrices invisibles. Pero también había amor, un amor que, aunque disfrazado de silencio o torpeza, fue real y constante. Y quería que ellos entendieran eso, que supieran que el amor verdadero no siempre se expresa con palabras bonitas o gestos grandilocuentes, sino que a veces se muestra en las pequeñas cosas, en la presencia silenciosa, en el intento diario. Así que comencé a escribir cartas para cada uno de ellos. Cartas que no solo contaban la historia de nuestra familia, con sus sombras y luces, sino que también contenían las enseñanzas que la vida, con toda su crudeza y belleza, me había regalado. Quería que esas palabras fueran como un abrazo cálido, un consejo de alguien que ya caminó por esos caminos difíciles, y ahora podía mirar hacia atrás con sabiduría y humildad. A Clara, le escribí sobre la paciencia. Le conté cómo las heridas más profundas no sanan de un día para otro, sino que requieren tiempo, cuidado y, sobre todo, mucha paciencia. Le hablé de la importancia de no rendirse, de seguir sembrando amor aunque a veces pareciera que no da frutos. Le pedí que recordara siempre que, aunque el camino sea duro, la perseverancia siempre termina abriendo puertas y corazones. A Azucena, le hablé del perdón, pero no del perdón fácil o superficial, sino del perdón profundo que libera. Le conté que el perdón no es olvidar lo que nos hicieron, ni permitir que el dolor se repita, sino la forma más noble de liberarse del odio que envenena el alma. Le dije que perdonar es un acto de valentía y que, aunque a veces pareciera imposible, es el regalo más grande que uno puede darse a sí mismo. A Elías, le dediqué palabras de orgullo y reconciliación. Le confesé que, aunque no siempre supe cómo demostrarlo, siempre estuve orgulloso de él. Le pedí que no se dejara vencer por el rencor ni la amargura, y que entendiera que, a pesar de los errores y silencios, el amor que sentí fue auténtico. Le recordé que siempre estaría en mi corazón, más allá de cualquier distancia o malentendido. En cada carta, además, incluí anécdotas de su infancia, momentos compartidos que quizás ellos ya no recordaban, pero que yo atesoraba con toda mi alma. La primera vez que Azucena me abrazó sin miedo, la risa contagiosa de Clara cuando se cayó del columpio, las noches en las que Elías me contaba sus sueños bajo la luz tenue de la lámpara. Pero también fui honesto. Les hablé de mis defectos, de mis temores, de mis silencios, porque la verdad también es un regalo. Quería que supieran que los errores no son el fin, sino una oportunidad para aprender y crecer, que la vulnerabilidad es fortaleza, no debilidad. Cada vez que terminaba una carta, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque estaba dejando algo verdadero, y tristeza porque sabía que quizás nunca llegaría a ver la reacción de mis nietos al leer esas palabras. Pero eso no me detenía. Mi propósito era claro, que mi voz perdurara más allá de mi ausencia, que esas cartas fueran un puente que uniera lo que el tiempo y el orgullo habían separado. Una tarde, mientras escribía la carta para Clara, escuché la voz de Azucena desde el jardín. Me llamaba para mostrarme un dibujo que había hecho, un árbol con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. Sonreí, recordando lo que alguna vez me dijo cuando era niña. Abuelo, ese árbol quiere quedarse, pero todos lo jalan. Ahora comprendía que ese árbol era nuestra familia, fuerte y frágil a la vez, pero con la capacidad de resistir. Cuando finalmente entregué las cartas, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa
emoción y gratitud. No fueron palabras grandilocuentes ni discursos. Fueron silencios compartidos, miradas que hablaban sin pronunciar nada, y lágrimas que brotaron como ríos que por fin encontraron el mar. Ese fue mi último acto de amor en vida. Un acto humilde pero sincero, hecho con las manos temblorosas y el corazón abierto, y aunque sabía que el tiempo para mí se acortaba, sentí una paz profunda, la paz de haber sembrado algo que podía crecer cuando yo ya no estuviera, porque entendí que la justicia verdadera no siempre es castigo ni venganza, sino la oportunidad de sanar, reconciliar y amar sin condiciones. Esa es la herencia que deseo dejarles. Que no teman enfrentar sus heridas, que valoren el poder del perdón y la paciencia, que aprendan que la familia, con todas sus imperfecciones, es el lugar donde se aprende a amar y a sanar, y que, aunque el pasado duela, el futuro siempre puede ser una historia nueva. Después de entregar aquellas cartas y abrir caminos que parecían imposibles, empecé a sentir que una carga muy pesada se desvanecía de mis hombros. Por fin, la familia rota, hecha de silencios y heridas ocultas, empezaba a recomponerse, aunque lentamente y con imperfecciones, pero con un amor nuevo, sincero y decidido a perdurar. Recuerdo bien aquel día en que Zoraida me llamó por teléfono. Su voz estaba diferente. Ya no era la fría barrera que tantas veces sentí como rechazo. Esta vez, su tono era cálido, cargado de emoción contenida y ganas de reconciliar. «Papá», me dijo, «necesito verte. He leído las cartas, todo lo que escribiste, y algo dentro de mí cambió. Quiero hablar contigo, aunque sea difícil». Acepté sin dudar. Cuando nos encontramos la vi como una mujer distinta, con los ojos brillantes y la mirada sincera, dispuesta a derribar muros que durante años nos separaron. Su voz se quebró al decirme, «Nunca entendí por qué te alejaste, o por qué parecía que no te importábamos. Pero ahora comprendo que fuiste un hombre atrapado entre el amor y el miedo, entre el silencio y el deseo de protegernos a tu manera. Siempre te amé», le respondí, con el corazón en la mano, aunque mi forma de mostrarlo no fuera la que merecías. En esa conversación, lloramos juntos y nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el perdón se transformaba en una realidad viva, palpable, capaz de sanar incluso las heridas más profundas. No fue solo Zoraida. También Elías se acercó, con lágrimas en los ojos y un libro en la mano. Mi manuscrito, publicado bajo seudónimo. Me confesó que esas palabras fueron un bálsamo para su alma, un espejo donde pudo verse sin miedo, aceptando tanto las sombras como la luz. Los nietos, por su parte, comenzaron a conocer al abuelo detrás de la historia, al hombre imperfecto que siempre los amó en silencio, y ellos respondieron con curiosidad, cariño y confianza. Pero no todo fue un camino fácil. Hubo discusiones, malos entendidos, recaídas en viejas heridas. La sombra de Dalia, nuestra exesposa y madre ausente, seguía proyectándose sobre nosotros, generando dudas y temores. Sin embargo, cada conversación difícil era una oportunidad para reconstruir, para elegir el amor en lugar del rencor. Un día, Clara me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Abuelo, no eres perfecto, y no tienes que serlo, pero te necesito aquí, con nosotros, aunque sea con tus defectos». Esas palabras fueron una lección para mí. El amor no exige perfección, solo presencia y voluntad. A lo largo de esos meses, aprendí que la verdadera justicia no es venganza ni castigo, sino la posibilidad de reconciliarse y sanar. La justicia silenciosa es la que nace del reconocimiento sincero, del abrazo que acepta sin condiciones, del perdón que libera. Cuando finalmente llegó el momento de despedirme, lo hice rodeado de esos hijos y nietos que lucharon para reencontrarse conmigo. No hubo reproches ni culpas, sino agradecimientos, abrazos sinceros y una paz profunda que parecía imposible después de tanto tiempo. Les dejé como última enseñanza algo que ahora sé con certeza. La vida es una historia que escribimos juntos. No permitas que el silencio ni los secretos destruyan lo que el amor puede construir. Ama con valentía, perdona sin reservas, y nunca permitas que el miedo a la verdad te aleje de quienes amas.
Con esas palabras cerré el capítulo de mi vida, dejando abierto uno nuevo para ellos, porque entendí que el verdadero legado no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que ayudamos a crecer en quienes vienen después. Mientras escribo estas últimas palabras, siento que esta historia que comenzó con silencios y heridas ha encontrado su voz definitiva. Mi vida, con todos sus errores, ausencias y silencios, es ahora un testimonio vivo de que la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de liberar. No fue fácil enfrentar la realidad de que no fui el padre biológico de mis hijos, ni que muchos años me negaron conocer a mis nietos. Tampoco fue fácil vivir con el peso del abandono y la traición, de la indiferencia familiar. Pero la vida, con su sabiduría a veces cruel, me enseñó que dentro de cada secreto guardado en la sombra, hay una semilla de redención esperando brotar. El camino hacia la reconciliación fue largo y tortuoso. Hubo lágrimas que parecían no acabar, palabras que dolieron como puñales, y noches en las que creí que el rencor ganaría la batalla. Sin embargo, también hubo momentos de luz, miradas que buscaron comprensión, abrazos que curaron el alma, y voces que dijeron, «Te perdono», sin pedir nada a cambio. Hoy sé que la justicia silenciosa no es una venganza que quema al otro, sino la paz que nace en el corazón cuando decides liberar el pasado y abrir tu alma al amor. Esa justicia se manifiesta en el reencuentro, en el perdón, en la valentía de hablar la verdad aunque duela. Mi secreto, aquel que creí que me condenaría al olvido, terminó siendo la llave que abrió puertas cerradas y tejió lazos que parecían perdidos para siempre, porque la verdad, aunque temida, siempre es el camino hacia la libertad. Por eso, a quienes me escuchan hoy les dejo esta enseñanza. No teman enfrentar las sombras de su historia familiar. No permitan que los silencios y los secretos destruyan la posibilidad de amar y ser amados. Porque al final, lo que queda en la memoria no son las heridas, sino el amor que decidimos cultivar a pesar de todo. Si algo quisiera que recuerden es esto. El amor no siempre llega envuelto en perfección, pero su fuerza es capaz de transformar cualquier destino. No hay mayor justicia que la que nos damos a nosotros mismos cuando elegimos sanar y perdonar. Así termina mi relato, pero comienza el suyo. Que esta historia sea un faro para quienes buscan el valor de la verdad, la fuerza del perdón y la belleza de la redención. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz y el amor siempre guíen sus pasos.